Entonces, de esto ya hemos hablado un poco, pero hoy vamos, como les decía, a complementar con otros puntos, ¿verdad? De los enfoques de prevención de la violencia. Eh, ¿Se recuerdan que hablamos que había en una discusión que tuvimos previa, los que estuvieron? Eso yo no lo voy a explicar, sino lo explico después rápidamente. La diferencia entre prevención del delito y prevención de la violencia. ¿Sí se recuerdan que hablamos de eso? ¿Sí o no? Sí. Sí, Lick. Bueno, eso ya lo explicamos, pero si quieren después lo retomamos. Pero ahorita me gustaría complementar con otras cosas. Y yo les decía que básicamente que no es lo mismo prevención de la violencia que prevención del delito. Y aquí estos enlisto los enfoques tanto de prevención de la violencia como el delito que ya los explicamos en una clase anterior, ¿se recuerda? El enfoque de seguridad, si vamos a la prevención de la violencia, pues la violencia lo que busca es prevenir cualquier forma de violencia, para decirlo en términos muy generales. Mientras que la prevención del delito lo que busca es prevenir los delitos, ¿verdad? Pero prevenir los delitos no siempre es prevenir la violencia, porque hay violencia que no son delitos, ¿verdad? Y hay violencia que producen a veces, hay fenómenos culturales de la violencia que no es precisamente, favorecen la violencia, pero no los podemos combatir porque no es tan fácil, como por ejemplo, aunque a veces se trata, por ejemplo, el tema del lenguaje, ¿no? El tema de la cultura, ¿verdad? Como algunos dicen que cierta cultura, cierto lenguaje puede favorecer la violencia, pero ya llevarlo a ese a un nivel de prevención del delito implicaría volver delito ciertas palabras, que de hecho está pasando en alguna de esa famosa guerra cultural que hablan algunos, ¿verdad? Bien, pero el enfoque de prevención de esto solo lo voy a pasar rápidamente porque ya lo vimos. En enfoque de prevención del delito y de la violencia, básicamente, o del delito y la delincuencia, hay dos grandes enfoques, ¿no? Que es el enfoque de seguridad pública, que es el que adoptan nuestros países en general, ¿verdad? Y que lo definen también como prevención de la violencia, ¿verdad? Y es básicamente represivo, es decir, más policías, más cárceles, hasta llegar al clímax de ese modelo, que sería el modelo de Bukele, ¿verdad? Que ustedes, como van a ver, está en una de las lecturas, ¿verdad? Ahí reflexionamos. Me hubiera gustado dedicarle un par de clases a ese modelo, pero no nos dio tiempo, pero esa lectura, de alguna manera nos muestra, y lo hemos discutido un poco en las clases, qué implica ese modelo y que puede ser exitoso, entre comillas, ¿verdad? Porque tiene también cierto, no es tampoco, digamos, la fama que tiene de alguna manera, es porque ha tenido un impacto. No es, digamos, una cosa que solo sea una propaganda, sino que ha tenido un impacto. El tema es, enfocando lo que hemos visto aquí, una sociología de la violencia, al final, ¿qué tan sostenible es ese modelo, ¿no? Bueno, pero ese es el enfoque de seguridad pública. El otro enfoque que se usa es el enfoque de justicia criminal, que ese es más represivo hacia los delincuentes, es decir, penas más duras, cárceles más fuertes, ¿no? Y de ahí tenemos los enfoques propiamente de prevención de la violencia que tratan de apartarse de esa visión punitiva o esa visión represiva, ¿verdad? Y que es, primero existe tres tipos, ¿no? Existe el de derechos humanos, que dijimos que es básicamente proteger los derechos humanos. Entonces, en la medida que se protegen los derechos humanos, las autoridades, aunque también pueden combinarlo con asociaciones privadas o la sociedad civil, están protegiendo la violencia, ¿no? Porque están protegiendo los derechos de las personas, ¿no? Derecho a la vida, derecho a la propiedad, derecho a la locomoción, derecho a la libertad de pensamiento, ¿no? Derecho a participar. Entonces, en la medida en que desde este enfoque se calcula que en la medida que el Estado o la sociedad garantiza esos derechos, está evitando o está previendo la violencia porque ante cualquier vulneración de esos derechos, el Estado actuará, ¿verdad? Y tiene instancias para prevenir eso. Este es un enfoque muy general y vamos a ver que esto tiene que ver con los niveles de prevención de la violencia, que esa es otra cosa que les voy a hablar más adelante. De ahí tenemos el enfoque de género, que también se conoce como un enfoque de prevención de la violencia, pero a diferencia del enfoque de derechos humanos, que es más global, el enfoque de género se va a grupos específicos. Cuando decimos enfoque de género, generalmente entendemos a las mujeres, que está bien, ¿verdad? Pero en las discusiones más actuales, cuando hablamos de prevención de la violencia de género, también incluye a niños, a jóvenes y a otros grupos, ¿verdad? Porque se parte de la premisa, que es válida, de que al proteger, al ser víctimas de violencia, los niños, las niñas o ciertos grupos o ciertos jóvenes, mucho tiene que ver a veces con el género, ¿no? Los abusos sexuales, el abuso familiar, todo eso al final es violencia de género y las víctimas son los niños, entonces no podemos enfocarnos solo en las mujeres, ¿no?
o los crímenes de o violencia contra ciertos grupos específicos LGTB, ¿verdad? De ahí hay otros enfoques, digamos, que parten de esta prevención de la violencia, pero que son como más integrales, que es el enfoque de modelo ecológico, que para prevenir la violencia adopta un enfoque de salud pública, ¿no? Se parte de la idea de que la epidemia, de que la violencia, al igual que una enfermedad, es una epidemia. Entonces hay que ver qué factores sociales, qué factores individuales contribuyen a esa violencia, a esa epidemia de violencia. Entonces se da un enfoque de salud pública, por eso se llama así. Y aquí participan, este enfoque es muy sociológico, pero también es muy, digamos, de alguna medida implica la participación de psicólogos, de médicos también, ¿verdad? Porque también se sostiene, ¿verdad? Que una sociedad que no tiene acceso a ciertos servicios básicos, por ejemplo, agua potable, otras cosas, también de alguna manera es propensa a un tipo de violencia, ¿no? La marginación favorece la violencia. Y el último es el que adopta, digamos, más moderno, o más actual, ¿verdad? Aunque no quiere decir que los otros no se estén aplicando. Es el enfoque que adoptan las agencias internacionales, por ejemplo, las Naciones Unidas, que es sustituir el concepto de prevención de la violencia, dicen ellos más, por el concepto de seguridad humana, que es como, es lo mismo, pero verlo en positivo, es decir, lo que queremos son sociedades que le den seguridad humana, es decir, que las personas tengan un entorno de seguridad humana, quiere decir que puedan satisfacer sus necesidades sin ninguna limitación y sin ningún tipo de violencia. Entonces aquí ya meten otros temas, ¿verdad? Un poco aquí influiría pensamiento como un sociólogo como Galtung, es decir, la violencia no es solo física en un sentido de delitos, ¿verdad? Como sería el enfoque, digamos, tradicional, sino que también hay una violencia económica. Si la gente no tiene buenas condiciones de trabajo, si tiene salarios, digamos, precarios, si no tiene servicios, eso puede implicar, o hay discriminación, ¿verdad? Ya sea cultural, étnica o sexual, eso puede implicar también un tipo de violencia, ¿no? Entonces aquí el enfoque es más multisectorial, es decir, trabajamos con la violencia tal, las violaciones, los asesinatos, los secuestros, las desapariciones, pero trabajamos también en el entorno de políticas sociales que hagan las sociedades más justas, ¿no? Y de aquí se parte la idea de un poco de que eso ya no lo vamos a repetir, pero que siempre está presente en toda esta discusión, ¿no? Que es de alguna medida algo que es ya casi que una, un axioma, ¿verdad? En el estudio de la violencia, que es que las sociedades más desiguales, con más exclusiones, ¿verdad? Son sociedades más violentas, y lo prueban los datos, ¿verdad? O sea, donde las sociedades tienen más o menos satisfechas sus necesidades, hay menos violencia, ¿verdad? Por eso ustedes ven las sociedades europeas que generalmente hay menos secuestros, no hay fenómenos como la extorsión, por ejemplo, ¿verdad? En algunas sociedades no hay fenómenos como el sicariato, ¿verdad? Sin embargo, vemos que surgen otro tipo de violencia. Por ejemplo, la violencia terrorista es más exclusiva de sociedades desarrolladas que de sociedades como esta, ¿verdad? Entonces, estos enfoques, perdón, ya los expliqué anteriormente, ahora solo pero igual me pueden preguntar después que avancemos en esto. Eh, Dos cosas nada más. Entonces, ¿nos deberíamos centrar solo en enfoques de prevención de la violencia del segundo tipo o no? O no? No, en países como estos, donde el nivel de criminalidad es muy alto, y se recuerda que en la última clase discutimos este tema de la violencia criminal, sí deben hacerse los dos tipos de enfoques. O sea, no podemos prevenir la violencia en sociedades como estas si no hacemos algo también con los altos índices de criminalidad, de delincuencia, ¿no? O sea, eso no excluye una cosa. Por eso es que modelos, digamos, como el que mencionamos de Bukele, tiene cierto impacto porque sí va a impactar en ese nivel de violencia delincuencial de alguna manera, pero no está haciendo nada en este otro segundo enfoque. No están mejorando el trabajo, no están mejorando las condiciones de violencia económica ni de violencia social que puede tener la gente, ¿no? O la violencia de género, ¿verdad? Entonces, una discusión, digamos, más un enfoque más analítico de ciencias sociales o de sociología nos mostraría que hay que combinar ambos enfoques. Por supuesto, sociedades que tienen no tienen bajo delito y baja delincuencia, pues quizás se centran más en este otro tipo de enfoques, ¿no? O sea, más en políticas sociales y eso. Pero países como Guatemala deberían de combinar ambos, ¿verdad? Eh, por supuesto, ¿cómo? Pues bueno, ahí hay intervenciones de política pública, de política también de actores sociales, ¿verdad? Bien, entonces,
Primero dice definir el problema de la violencia mediante un acopio sistemático de datos, es decir, no podemos entender la violencia si no entendemos, no tenemos datos, ¿no? Eso es importantísimo. O sea, la investigación aquí implica investigación social, implica entonces un trabajo para las ciencias sociales, ¿no? Cómo abordar los fenómenos y cómo acopiar datos. El sociólogo no tiene por qué ser el que va a solucionar la violencia, pero sí va a ser el que puede aportar desde su visión, digamos, un marco analítico para pensar todos estos temas. De ahí, como dice ahí, llevar a cabo investigaciones a quién afecta, ¿verdad? Y cómo se produce, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, se recuerdan en la discusión anterior, mirábamos, y eso lo dicen todos los análisis serios, sobre todo sobre criminalidad, que un gran fenómeno que explica la violencia en nuestros países es el gran auge de la economía criminal. Es decir, no basta con meter presos a los capos, ustedes ven que meten presos a los capos y salen otros. O sea, hay que tocar las estructuras económicas, porque aquí sí es un análisis, tú quieres hasta medio marxista, ¿no? Un análisis de la estructura económica que genera esa plusvalía criminal, ¿verdad? Entonces hay que hacer algo con eso. Y por supuesto, aquí hay participación, no solo, se recuerdan esa discusión que tenían los panelistas y si los criminales eran, ya no voy a volver a eso, ya lo vimos, si los criminales eran empresarios o no eran empresarios, ¿verdad? Y la conclusión que sacaban era que sí. El tema es que son empresarios que parte, digamos, utilizando este análisis marxista, parte de su acumulación de capital implica el alto uso de la violencia por el tipo de negocio al cual se dedican, ¿verdad? Entonces, al haber más economía criminal, hay más violencia, porque estos grupos necesitan más violencia para imponerse unos a otros, ¿no? Y eso impacta no solo a la gente que vive de eso, sino a la gente que resulta quedando en medio de esa economía criminal, ¿no? Son, son lo que llaman los gringos los costos, daños colaterales, ¿no? Y de ahí dice, ya un tercer momento, averiguar qué medidas son eficaces para prevenirla mediante el diseño de la aplicación de evaluación de intervenciones. Aquí hablamos de políticas, obviamente, de medidas, de cambios en la legislación, ¿verdad? De intervenciones, ¿no? Eh, Como lo ven, se parece mucho a una enfermedad, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno tiene una enfermedad, ¿cuántos están afectados? ¿Dónde se da más? ¿A qué edades? Y después llevar a cabo investigaciones, qué causa esa enfermedad, qué virus, a quiénes puede afectar más, y después aplicar, ¿va? Bueno, aplicamos vacunas, aplicamos, medidas sanitarias, ¿no? Y después, obviamente, implementar esas medidas a través como dice, de un abanico de contextos y también evaluar repercusiones y rentabilidad, porque esto es importante. No se trata solo de echar rollo y discutir y tener buenas intenciones, sino que esto implica recursos, implica una organización, ¿verdad? Si yo voy a aplicar medidas, digamos, que van a trabajar con los jóvenes, por ejemplo, los chilenos, ¿verdad? Tienen un programa muy interesante que trabajan con jóvenes que están en situación, digamos, de producir violencia o han producido violencia y trabajan con las familias, pero eso implica ir con las familias, darles una asistencia 24 horas y todo eso. ¿Quién va a hacer eso, no? Implica crear grupos, digamos, multidisciplinarios de psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, médicos, incluso porque a veces hay problemas de salud, ¿no? Implicados en ciertas conductas. Por ejemplo, un tema de drogadicción, ¿no? Acuérdense que el tema de las drogas se habla mucho de legalizar las drogas, pero ese es un enfoque muy simple, ¿va? Yo creo que sí, no estoy en contra de eso, les aclaro. Pero eso no lo va a acabar, o sea, hay un problema de salud también. ¿Qué hago yo con mis drogos? ¿Verdad? Tengo que intervenirlos, es un problema de salud pública, ¿verdad? ¿Verdad? Y tengo que ver también, eh, si el Estado se va a hacer cargo de eso, quién se va a hacer cargo de atender a esa población drogadicta, ¿no? ¿Verdad? Al final, si hay demanda, pues porque hay consumo. Entonces no puedo simplemente atacar a la demanda, ¿verdad? Los que producen y no hago nada con el consumo, ¿verdad? Y hablar de legalizar la droga no tiene nada que ver con el consumo, ¿no? Porque igual, o sea, si ustedes han tenido cercana la experiencia, ¿verdad? No digo que ustedes lo hayan hecho, ¿verdad? Pero te han conocido una experiencia cercana o han indagado, o sea, un poco del tema, saben que el que experimenta con drogas siempre quiere algo más. Entonces usted le puede dar una droga, pero siempre va a buscar otras cosas. Y los criminales que hacen la droga, pues están haciendo eso siempre, ¿va? Siempre buscan algo más fuerte y siempre van a encontrar otra cosa. Entonces, el tema es el tipo de población que tiene una adicción, ¿verdad? Y cómo evitar que sigan siendo adictos. Y hay estudios sociológicos. Hay un filósofo gringo de apellido Fisher que habla un poco de la drogadicción y dice, no creo que es inglés. Y él dice un poco
¿Qué produce tanto drogadicto, ¿verdad? Son sociedades enfermas. O sea, los drogadictos al final no surgen digamos, de la nada. Entonces también hay condiciones sociales que hacen que cierta gente se vuelva drogadicta. ¿Cómo trabajar esas condiciones? Eso no tiene nada que ver con legalizar las drogas, ¿no? Más bien legalizar las drogas, en cierta forma, algunos críticos de eso dicen es como aceptar que eso es normal, ¿verdad? Que está bien que la gente consuma drogas que las idiotizan totalmente, como el fentanilo, que las puede matar y a la gente no le importa. Eso es una normalidad, no es algo que sea precisamente beneficioso, ¿no? Pero claro, esta es una discusión muy compleja, no voy a entrar acá, pero prevención de las drogas implica, no, o sea, o combate a esto implica no solo esa legalización, ¿verdad? Además, no hay experiencia de legalización de drogas de este tipo, ¿no? Solo las más, digamos, las más livianas. Bien, entonces, hablando un poco, digamos, de definir la violencia, ese primer paso, ¿verdad? Que es una discusión importante también que ya la hemos tenido a lo largo, pero cada sociedad, pues ya enfocándonos en concreto, va a tener ciertas particularidades del tipo de violencia que tiene, ¿no? Entonces, aquí las preguntas básicas son, bueno, ¿por qué se produce? ¿A quiénes afecta? Eh, y aquí debemos de tener en cuenta estos factores que hemos visto, ¿no? Que generan esas probabilidades, ¿no? Y eso nos va a llevar después a los niveles que vamos a ver más adelante, ¿no? De qué manera, mientras más factores se presentan simultáneamente, mayor es la probabilidad de que el fenómeno se produzca. Hay una gráfica, después se los voy a mostrar, ¿verdad? Porque puede ser que a veces ciertas violencias, como le digo, no es una violencia como tal, sino que son violencias. Cada violencia tiene factores específicos. Y hay sociedades que tienen todas las violencias, ¿verdad? Como es el caso de Guatemala. A excepción quizá, digamos, del terrorismo, ¿verdad? No somos todavía una sociedad donde venga un fulano y ponga bombas y mate un montón de gente, pero está pasando en otros países y curiosamente pasa en los países desarrollados, donde ahí no hay factores como sociológicos como los que explican la violencia acá, ¿verdad? Es otro tipo de fenómenos, ¿verdad? Entonces, ¿qué factores considerar desde un punto de vista sociológico y aterrizando? Pues el sexo, la edad, tanto el que produce la violencia como la víctima, el desempleo, la exclusión, la violencia en los medios de comunicación, el nivel de corrupción que hay en esa sociedad, ¿no? El nivel de deterioro que tienen las instituciones públicas, la disponibilidad de armas, que eso es importantísimo. Muchas veces no se habla, por ejemplo, la alta violencia de los carteles, y hasta la presidenta de México se lo dice a la Fanta de 3 litros, ¿va? Se lo dice, mire, em, este, ustedes nos dicen que capturemos a los narcos, pero los narcos, las armas, y ellos mismos son datos de la misma asociación de armas en Estados Unidos. El 80% de las armas que tienen los carteles es de fabricación y de venta norteamericana, ¿vale? Entonces, si nosotros capturamos, pues ustedes no le dejan de dar armas, siempre va a haber violencia, ¿no? Y entonces, ese tema de las armas casi nadie lo toca. Y ese es uno de los grandes temas que habría que aplicar más, que solo se enfoca mucho en esa discusión si hay que legalizar las drogas o no, pero no hacen nada con las armas, ¿no? Y eso reduciría mucho los índices de violencia criminal, ¿verdad? Entonces, eso también se ha señalado. Entonces, todos estos factores tienen que ver con esa primera discusión, ¿verdad? Que hay que tener. Son factores de alta importancia, como dice ahí, en el análisis y en la explicación de la violencia, ¿no? Y se distingue también en esto entre lo que se conoce como factores de riesgo y los de protección, ¿verdad? Es una distinción que vamos a hablar más adelante. ¿Qué son los factores de riesgo de la violencia? ¿No? Son los factores asociados a la violencia e inseguridad y se identifican como un conjunto de situaciones o características que aumentan el riesgo, tanto de ser una persona que infrinja la ley o que produzca violencia, si quiere, que resulte ser víctima de un delito violento. Entre los factores de riesgo identificados se tiene relación a aspectos individuales, o sea, hay que trabajar en la prevención en el entorno del individuo, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo. Vamos a ver el entorno familiar, el entorno social, ¿verdad? Pero hay factores económicos, hay de contexto, como la pobreza, ¿no? La desigualdad, la deserción escolar, la exclusión social, sobre todo en los jóvenes. Si vemos que la violencia, sobre todo, y esos son datos también, no es un invento mío, los datos, las mayores víctimas y los mayores victimarios en las sociedades como las nuestras son los jóvenes, ¿no? Entonces, eso indica que entonces las políticas de violencia principalmente deberían privilegiar a la población joven, ¿verdad? Los niñitos no producen violencia, los más niños, y los más viejos, pues ya quizá ya no están tanto metidos en cosas de violencia. Entonces, bueno, también, y problemáticas como, digamos, que son más particulares, ¿no? Que son, digamos, de tipo, de un orden, digamos, social, digamos, más de entorno inmediato, las familias disfuncionales, padres negligentes, la violencia intrafamiliar,
y en cuestiones de entorno como la degradación del medio urbano y los lazos sociales, ¿no? También hay una situación, ¿verdad? Donde al final se ha visto, por eso vemos aquí, aquí se recordarán ustedes de la discusión que hemos tenido, por qué la violencia es más urbana, ¿no? Eso, ese es otro dato sociológico que es irrebatible, ¿no? Porque es en el medio urbano donde se producen muchas de estas problemáticas y se multiplican, y es en ese medio urbano también donde se pierden esos lazos sociales, ¿no? Que facilitan la violencia, ¿no? O sea, la gente no tiene niveles de solidaridad y eso tiene también aquí una explicación cultural, ¿no? Y por supuesto les afecta más la disponibilidad, la falta de transporte, ¿no? Porque incluso algunas bandas delincuenciales, ustedes han visto acá, que surgen y que como forma de operación, ¿verdad? Para crear su crimen se basan en el transporte. ¿Por qué? Porque no hay transporte público, entonces la gente necesita transporte. Ciertos grupos efectivamente viven de eso, de prestar transporte, pero otros dicen, ah, bueno, aquí hay los criminales siempre tienen creatividad, ¿no? Entonces van a decir, bueno, esta es otra forma de podemos hacer dinero, ¿ah? Violentamente. Entonces surgen también problemáticas asociadas a esas carencias, ¿no? O por ejemplo, la gente vive en condiciones de pobreza, y eso se ha probado, necesita dinero, ¿ah? Y va a un banco, no le van a dar, entonces han surgido grupos que les prestan dinero, pero esos grupos después les cobran 100 veces lo que le prestaron, y si la gente no paga, les quitan las propiedades o los matan. O sea, son grupos que también generan violencia, pero se aprovechan de esas problemáticas. Entonces hay que entender el nexo que hay entre esas problemáticas sociales y la aparición de ciertas violencias, ¿no? Y estos son factores de riesgo, y cada análisis deberá identificar factores de riesgo en la violencia de género, factores de riesgo en la violencia juvenil, factores de riesgo en la violencia criminal. Pero hay también lo que se conoce como protección de la violencia, es decir, no solo vamos a ver los factores de riesgo, sino los factores de protección son aquellas situaciones que impiden o inhiben o disminuyen la comisión de un delito o suceso violento. Es decir, si identificamos los factores de riesgo, debemos de interpretar si ustedes tienen los contrafactores, ¿verdad? Es decir, si estos factores son los que producen, ¿qué contrafactores pueden, podemos hacer algo para prevenirlos y cuáles no? Por ejemplo, la pobreza, estamos claros que es un factor de riesgo, la desigualdad, pero evitar la pobreza política, eso sí lo podemos hacer, pero es muy a largo plazo. Entonces hay factores de riesgo más inmediatos, como por ejemplo, como les decía, la deserción escolar. Bueno, hay que ampliar entonces la cobertura educativa. Si otro factor de riesgo para los jóvenes es que no tienen empleo, bueno, entonces enfoquémonos más que en reducir la pobreza, en políticas que generen empleo a los jóvenes, que les generen un ingreso, ¿verdad? Que haga que los jóvenes no necesitan buscar medios ilícitos para generar, digamos, un ingreso. Entonces hay cosas, son las familias, bueno, trabajemos con las familias. Es degradación del medio urbano, ¿verdad? No hay servicios, pues démosle servicios, ¿no? Y claro, entonces implica una política de prevención de la violencia, implica identificar factores de riesgo, pero factores de protección. ¿Sí? Como dice ahí, son los factores de protección para identificarse como las situaciones contrarias a las definidas como factores de riesgo, ¿verdad? Y esto lo saqué de un foro de expertos de seguridad ciudadana y prevención, ¿verdad? O sea, se ha llegado, o sea, hay muy buenos análisis. Después les voy a presentar un texto que se hizo en Centroamérica hace unos años, que hizo el SICA, que es muy bueno como plan, y lo hicieron expertos. Pero el tema es cómo después eso se aplica, ¿no? Pero análisis tenemos muy buenos, ¿no? No es que no tengamos esos análisis. Entonces, aquí esta es lo que decía de la gráfica esta que aludía a la diapositiva anterior, ¿no? Que nos ilustra mejor los factores relacionados con la posición y situación social de las personas y los individuos. Aquí analizamos la edad, el sexo, la educación, socialización, consumo de drogas y alcohol, ¿no? Después pasamos a factores sociales, donde aquí vamos a ver el desempleo, la pobreza, hacinamiento, desigualdad, cultura de la violencia, ¿no? Y los factores contextuales, es decir, si viven, aparte de que tienen todos esos negativos, viven en sociedades donde hay mucho narco, por ejemplo, donde hay mucha presencia criminal, o esa sociedad está en riesgo, está en guerra, porque están en una guerra, obviamente hay más facilidad de cometer muchos delitos, ¿no? Como violencia de género, violaciones, secuestros, asesinatos, ¿no? La disponibilidad de armas de fuego, ¿no? Sociedades con un alto nivel de corrupción también van a incidir, ¿verdad? Entonces, como ven, aquí hay una correlación de lo que hemos visto en las clases, pero estamos integrándolo todo en un análisis sistémico que lo que hace es hablar de la violencia, como hemos hecho, pero ya integrarlo a una visión de prevención de esa violencia. Bien, vamos bien hasta acá, ¿o quieren que paremos ahí?
De mi parte sí voy siguiendo el ritmo, Lick. Todo ¿Sí? bien, Lick. Ok. Bien, como ven, o sea, este es eh, si ustedes siguen la secuencia del curso, van viendo que no era solo ver teoría o solo de hacer crítica a ciertas cosas, sino que ahí también hay que integrarlo, ¿no? O sea, es muy importante la prevención de la violencia y entender cómo se correlaciona todo esto, ¿verdad? No solo la manera, aquí estamos hablando en términos, digamos, generales de un análisis, pero claro, ya a la hora que yo me pongo a meter la violencia de género, la violencia juvenil, tendría que hacer esa integración de cómo operan cada uno de estos factores, ¿no? Por ejemplo, la violencia juvenil pesa mucho, obviamente, la edad de las personas, pues son jóvenes, ¿no? Pero si yo analizo la violencia, digamos, qué sé yo, criminal, de tipo de ciertos delitos, ¿verdad? O la violencia, digamos, de género muy específica, quizá hay otros factores, ¿no? Más culturales, más de otro tipo, ¿no? O, por ejemplo, analizamos la cierta violencia que también se da a través, digamos, digamos, producto de ciertas actividades, ¿no? Ilícitas, como vimos. Ahí pesa no solo que la edad de la gente o solo que sean pobres, sino que de hecho, pesa también la disponibilidad de armas de fuego, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de los niveles de prevención de la violencia y con esto cierro y de ahí nos conectamos, reconectamos. Entonces, hay como tres niveles y esos tres niveles tienen que ver también con la prevención de la violencia. Es decir, no se trata de hacer una campaña de prevención de la violencia. A veces muchos de los que hablan de esto no saben, no tienen ni idea de estas cosas, ¿no? Sino que la violencia también tiene niveles y la prevención va asociada a esos niveles. Entonces hablamos de un nivel de prevención primaria y ahí van a identificar ustedes más o menos lo que ustedes han oído, lo que se hace en sociedades como Guatemala. El nivel de prevención social de la violencia a nivel primario es el conjunto de estrategias, planes, programas, proyectos, etc., que buscan disminuir el efecto de la violencia, ¿verdad? O que pueden causar violencia, ya sea a nivel de grupos o individuos, y que son condiciones generales, ¿no? De la población, es decir, buscan ver los factores globales, sociales, ¿no? Entonces muchas campañas que se lanzan pues tratando en este nivel de prevención, ¿no? Digamos, ver las causas generales, ¿no? ¿Verdad? Pero no atienden lo específico. De ahí tenemos el nivel de prevención secundaria. Esta va dirigido a las poblaciones específicas, generalmente en nuestro medio a la niñez, a la adolescencia, a la juventud y mujeres, ¿no? Y en situaciones y territorios en los que se percibe una serie de desajustes sociales o en los que ha fallado el cumplimiento de satisfactores propios de la prevención primaria, es decir, son grupos que son más vulnerables, ¿no? Suele afectar a individuos y grupos ubicados en una frontera muy tenue entre la legalidad y la ilegalidad y que los puede llevar a verse afectados por la violencia y el delito, ya sea como víctimas o victimarios. Es decir, el nivel de la prevención es, por ejemplo, primaria, es que pongamos más cámaras, que pongamos más policías, se recomiende que hagan políticas para reducir la pobreza, el medio ambiente y todo eso. Pero el tema es que eso no atiende la violencia, digamos, del individuo cotidiana, ¿no? Aquí ya va más aterrizando. La secundaria dice, bueno, ¿qué violencia tienen los niños? Pues mira, los niños tienen mucha abuso familiar, abuso sexual, bueno, hagamos algo con eso. Mire, las mujeres tienen mucha violencia intrafamiliar, entonces trabajemos. Aquí ya no es acabar con la pobreza, mejorar el medio ambiente, ¿no? Aquí es aterrizar ya en grupos específicos. El problema de los jóvenes, mire, tiene que ver mucho con que no tienen opciones de empleo. Bueno, trabajemos sobre eso. Pero como ven, muchas veces el enfoque nuestro en nuestros países es la primaria. Pero la primaria es necesaria, pero no, cuando mejor llegamos a veces es la secundaria. Pero hay un tercer nivel, que es la prevención terciaria. Y este se dirige ya a las personas que ya entraron en conflicto con la ley, como se dice ahora, que ya están algunas presas y que pues hay que rehabilitarlas, no hay que hacer algo. O se trata también de personas que ya fueron víctimas de la violencia. Ahí es una prevención ya posterior, o sea, prevención posterior en el sentido de que no podemos evitar lo que les pasó, pero sí podemos reparar el daño que les causó esa violencia o tratar de repararlo y evitar que vuelvan a ser revictimizadas en una violencia similar. Entonces, esto incluye la readaptación, la rehabilitación, o sea, para evitar que haya reincidencia y también evitar que las víctimas sean afectadas nuevamente, ¿no? Y esto, por supuesto, tiene que ver
atención a las víctimas, mucho tiene que ver también con el sistema penitenciario, tiene que ver con, con cómo atendemos, digamos, a aquellos que son criminales o que han cometido hechos violentos. Entonces, y esto en nuestro medio sí es muy deficitario, ¿verdad? ¿Verdad? Y muchas veces medidas de prevención terciaria casi no se aplican, ¿verdad? Porque también son, mm, también pueden ser a veces muy costosas, muy difíciles de implementar, pero son necesarias también, ¿verdad? Y si regresamos a esta gráfica, van a haber medidas, digamos, en lo institucional, en lo social, que tienen que ver con los tres niveles. O sea, no todo lo que tenga que ver con esto es solo secundario, sino que puede hacer medidas terciarias en esto o medidas de prevención secundarias en estos ámbitos, ¿verdad? Como ven, por eso es complejo. Entonces, ¿cómo determinamos qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Esa sería la pregunta, una de las preguntas. Bueno, dependiendo del tipo de violencia. Por eso el enfoque no es la violencia, sino son las violencias, ¿verdad? Y entonces esas violencias, cada una tiene sus características y por supuesto tienen vasos comunicantes, ¿no? La violencia de género, la violencia juvenil, fácilmente se puede convertir en violencia criminal, ¿verdad? Entonces, a veces se cruzan, pero a veces hay un fenómeno de violencia juvenil o hay un fenómeno de violencia de género que no precisamente es violencia criminal, ¿verdad? O hay un fenómeno de violencia criminal que obviamente produce grandes costos sociales, pero su combate es más de violencia criminal. Por eso le digo, en nuestras sociedades, porque aquí está una discusión también, ¿verdad? Hay que entrarle a las de estas prevenciones de la violencia más sociales o hay que entrarle a combatir el crimen tipo así, mano dura, como quiere la gente, acabar y fusilar y quemar y encerrar a todos estos delincuentes. Como todo, siempre hay que hacer las dos cosas y depender del contexto de la sociedad. Es decir, en sociedades con alto nivel de criminalidad sí hay que hacer algo con la criminalidad. Pues si no seríamos muy ingenuos si dijéramos, no, que pobrecitos los delincuentes, que no, o sea, también hay que hacer algo, ¿verdad? Hay que mejorar la aplicación de la justicia. Pero aquí viene un gran factor, ¿verdad? Si la sociedad es democrática no lo es. No es tan fácil hacer estas cosas en una sociedad democrática porque hay que respetar derechos. Lo que decía la famosa discusión que tiene la gente, los derechos humanos, dicen una percepción equivocada, sirven para los delincuentes. Ya les expliqué que no es así. Son para los detenidos, no para los delincuentes. Hablar de derechos humanos de delincuentes es estúpido, es absurdo. No, son detenidos, ¿no? Pero también eh, en la democracia implica contextos donde hay que negociar con otros actores, ¿no? Por eso muchas veces en las dictaduras hay un cierto control de la violencia, porque es más fácil hacer muchas cosas, ¿no? ¿No? Pero el costo de las dictaduras es otro, ¿verdad? Bien, de ahí tenemos esto del Zika, pero esto si quieren se los explico más adelante, ¿verdad? Solo, bien, a ver, sí. Esto es para que vean un poco ya estas ideas también un poco aplicadas, ¿no? Cómo se ha tratado de aplicar, ya formulando un plan, y en el Zika se hizo eso, ¿verdad? Sí saben qué es el Zika, ¿verdad? Tienen idea, Sí, el sistema de integración centroamericana. ¿sí? Que es, digamos, como agrupa, digamos, a los países centroamericanos en temas comerciales, en temas económicos, pero también los agrupa en temas de políticas comunes, ¿no? Y en este caso fue un plan que se hizo de prevención, fíjense que no es de seguridad, sino cabal, es de prevención de la violencia a nivel centroamericano y se formuló en 2014, 2015. Y el análisis que tienen es muy bueno, ahí está el documento, pero se los voy a subir a la plataforma, es un texto, unas 40, 50 páginas, pero a mí me parece como análisis muy bueno. Ahí yo voy a hablar un poco de eso en en el siguiente bloque, ¿verdad? El tema es, ya este es el otro análisis, ¿verdad? Cómo los factores políticos, los factores sociológicos o sociales me dificultan que se lleven a cabo esos planes, ¿verdad? Que ese es otro trabajo, también implica eso ya es meterse a otro análisis, pero el trabajo político para tocar ciertos intereses, ¿no? Si yo toco la economía criminal del lavado de dinero, por ejemplo, ¿ustedes creen que solo afecto a los sombrerudos de botas? ¿O afectaré a otros de cuello blanco que andan entacuchados también? Entonces, no es tan fácil, ¿no?
Bien, si quieren, paramos ahí, demos unos 3 minutos y nos volvemos a conectar. ¿Ok? Ok, licenciado. Y ahí ya cerramos el tema y abrimos para que ustedes puedan preguntar o podamos un poco cerrar el curso con algunas ideas, ¿verdad? Les aclaro que no tengo la respuesta para todo, ¿verdad? O sea entonces ahí que tal vez les quedaré debiendo algunas respuestas. Nueva Panorama Mascara de L'Oréal Paris. Mirada panorámica. Ojos 1.4 veces más. Touch my body tender, 'cause the feeling makes me weak. Kicking up the covers, I see the ceiling while you're looking down at me. How can we go back to being friends when we just shared a bed? Me and pretend I'm someone you never met. This last December, you were laying on my chest. I still remember, I was scared to take a breath. Didn't want you to move your to being friends when we just shared a bed. How can you look at me and pretend I'm someone you never met? The devil in your eyes won't deny the lies you sold. I'm holding on too tight while you let go. This has got you back to being friends when we just shared a bed. How can you look at me and pretend I'm someone you never met? How can we go back to being friends when we just shared a bed? How can you look at me and pretend I'm someone you never Muerde tu hora en cuadrado y entra a un mundo de diversión. Explora dentro del
Bien, ¿ya me escuchan? Sí, licenciado. Sí, Bueno, pues vamos a ver. Vamos a seguir con esto. Permítame. Muy bien. Ah, esto es súper bien. Bueno, bien, vimos los niveles. Ahora quería que habláramos un poco de este documento, o bueno, es un plan, ¿verdad? Entonces hay un documento de esto, ¿verdad? Es el marco estratégico de la prevención de la violencia del Sistema de Integración Centroamericana, el SICA, ¿verdad? Ese fue un tratado, el SICA, ¿no? Bueno, el SICA se creó en los 60, pero en los 90 hay cuando uno estudia estos temas, porque también, eso es otro dato que ustedes tienen que conocer como si están estudiando estos temas, ¿no? O sociología en general. Muchas veces los sociólogos también debemos de conocer no solo la teoría, digamos, sociológica, sino debemos conocer también los acuerdos, los marcos, la legislación, ¿verdad? O sea, de la Constitución debemos de tener, porque si no, no podemos a la hora de investigar, no pensamos que solo es una discusión teórica, pero hay que entender también cómo se han aplicado ciertas cosas. Y eso aplica para el tema de violencia, para el tema de salud, para el tema de género, cualquier tema que ustedes quieran investigar, ¿verdad? Entonces, en el marco del SICA se hizo en los 90 una reunión que nos hizo el Tratado Marco de Seguridad Democrática, ¿no? Y además también tienen que conocer esto porque en algún momento algunos por razón laboral podrían ser asesores, podrían trabajar en un ministerio o podrían trabajar en un organismo de la cooperación, ¿verdad? Entonces fue un tema importante porque ahí lo que se buscó era como entrar en sintonía a todos los ejércitos de Centroamérica, ¿no? Pero de ahí se empezó a discutir el tema de la violencia, pues somos sociedades muy violentas, ¿no? Y lo que se trató en eso, en ese enfoque, fue apartarse un poco del enfoque que venía del conflicto armado, ¿verdad? Y tratar ya de dar otros enfoques, digamos, más civiles o más sociales sobre el tema de la seguridad, incluso el tema de los militares, el tema de la violencia. Y una digamos, de las recomendaciones de ese marco de seguridad fue que Centroamérica elaborara un plan, digamos, para la prevención de la violencia, como se llama un marco estratégico, ¿no? Y entonces, ese marco estratégico se reunieron, ¿verdad? Pero lo trabajaron bastante tiempo. Como ustedes ven en estos temas burocráticos, pues, a veces los procesos son lentos, ¿no? Entonces, se reunieron en una comisión de seguridad de Centroamérica que se creó a raíz de ese tratado marco y elaboraron en 2007 una primera propuesta y la revisaron en 2011 y la actualizaron, pero finalmente la presentaron hasta como 2015, ¿no? Y es un plan donde se consultó a técnicos, se trajo expertos de otras regiones y es muy bueno, ¿verdad? Yo creo que ha sido un plan muy bien elaborado, ¿verdad? Entonces lo voy a ver, lo vamos a ver así muy rápidamente, se los puedo subir a la plataforma si lo quieren ver, porque analiza cada tipo de violencia y da una serie de medidas de prevención en los tres niveles, lo primario, lo secundario y lo terciario. Entonces se dividió en cuatro grandes ejes, ¿verdad? Y como ustedes ven ahí hay cierta separación ya de lo que dijimos en el marco conceptual, ¿verdad? Eh, combatir el delito, o sea, sí hay o sea, se separa esa parte de combatir el delito, pero hay otro apartado que se llama prevención de la violencia, es decir, está claro que no es lo mismo. Y eso a mí, bueno, no solo a mí, pues, pero a los que estudiamos estos temas y nos dedicamos a estas cosas, ya ahí me parece un gran avance, o sea, tener esa separación, ¿verdad? No es decir, vamos a juntar a todas las policías y vamos, que eso es parte de un plan, pero hay que separar, ¿verdad? Esas dos cosas. Y de ahí le dedican un apartado importante al tema de la rehabilitación
la reinserción y un tema importante, la seguridad penitenciaria, ¿no? No podemos hacer algo en nuestros países, incluso si es combatir prevención de la violencia, combatir el delito, si no hay programas para también cambiar o transformar esas cárceles, esas prisiones que tenemos. Y eso nunca se ha hecho. En Guatemala eso nunca se ha hecho, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando hablamos de las maras? Hablamos cómo todas las investigaciones sociológicas, antropológicas y otro tipo mostraban cómo los centros penitenciarios o las prisiones son centros de resocialización de los mareros. Más bien al meter a los mareros presos, más bien en vez de debilitarlos, lo que usted hace es que los mete en un curso intensivo de marerización, valga el verbo, ¿verdad? Entonces, y se ha probado que así es, ¿verdad? Entonces, quizá por eso, en ese tema, lo de Bukele, ya siendo aquí, voy a ser un poco abogado del diablo, habría que estudiar en esa parte, ¿verdad? Los cambios que él hizo tienen mucho que ver con esa parte, ¿verdad? Eh, y de ahí un tema central, porque no se discute, no es solo hablar de policías y que delincuentes y que mareros y narcos, sino que tenemos también un entorno institucional, ¿verdad? Entonces, no combatimos la corrupción, al final eso va a afectar en la violencia, ¿verdad? No combatimos la impunidad, eso va a afectar en la violencia. Miren ustedes qué hace los flamantes fiscales en este país, ¿va? Con los crímenes mediáticos, ¿va? Crímenes que son muy mediáticos ahorita, ¿va? El crimen de este fulano que descuartizó a su paciente. ¿Qué hizo la justicia con ese paciente? Con ese fulano. ¿Le aplicó la justicia o no? Una justicia justa. Esta fulana que mató a una chica en Zacapa, ¿qué está haciendo los fiscales y la justicia con esta fulana? ¿La están castigando o la están favoreciendo? ¿Verdad? Entonces, otro médico que quiera descuartizar a su paciente, o otra fulana que quiera hacer eso con otra chica, ¿qué mensaje se le está mandando? ¿Verdad? Y por otro lado, son muy duros con otros grupos, ¿no? Entonces, o sea, eso tiene muchísimo que ver también con los niveles de violencia. Por supuesto, la gente que solo se informa con youtubers y comentarios de Facebook, o sea, no entiende esa conexión, ¿verdad? O sea, no entiende y piensa que todo es culpa, digamos, de un gobierno o de una autoridad, cuando lo que vemos es que es un tema sistémico, ¿no? Entonces, hay que atender eso, ¿no? Bien, lo voy a mencionar brevemente, ¿no? Entonces, los objetivos de este marco, ¿verdad? Es desarrollar estrategias, programas para atender, fíjense, se identificaron como 6 tipos de violencia y se metió un tema especial que me parece a mí que es importante. Primero se separó la violencia juvenil y hay medidas ahí específicas en torno a la violencia juvenil, como prevenirla. Se separó la violencia armada, fíjense que eso es interesante. Y esa violencia armada se relaciona con la violencia criminal. O sea, aquí no se le puso violencia criminal, pero sí hay una eh, intención de separar, ¿verdad? O sea, el enfoque también, este es otro enfoque acertado, es decir, no hablar de una violencia en general y un plan marco general para combatir la violencia, sino separarla, segmentarla. Y cada violencia atenderla en sus programas y políticas y estrategias y acciones específicas, ¿no? Está la violencia de género, bueno, también le dedico un apartado a la violencia de género. Está el tráfico ilícito de trata de personas, que eso es muy interesante, ¿verdad? Hay una violencia muy específica hacia los migrantes que casi nadie trata, ¿no? Que puede ser violencia de género, puede ser violencia criminal, pero también hay una particularidad muy específica y con los migrantes ahí hay que aplicar programas de lo que se digo que hablamos de violencia de prevención secundaria. Son un grupo vulnerable muy específico. Y de ahí habla de prevención desde lo local, que esto es interesante, ¿verdad? Esto lo que trata de rescatar no los grandes planes, sino que cada violencia tiene también cierta territorialidad y desde lo local se puede hacer mucho, ¿no? Y algo que ellos meten, que si bien no es eh, violencia como tal en el sitio específico, son los efectos del climático, genera también mayor exclusión, al final, después de esas catástrofes, siempre los más excluidos son los más afectados. Y cómo esto puede incidir. Y aquí es un poco cómo funciona esto, ¿verdad? Se reunían los presidentes, después se reunía esta comisión, que ellos son los que realmente hacen el trabajo, ¿verdad? Y esa ha sido la instancia encargada de seguimiento y evaluación de las propuestas, ¿no?
¿Y quiénes integran esas comisiones? Pues están los ministros, viceministros de Relaciones Exteriores, los de Gobernación, y están una serie de expertos que se invitan para platicar y participar en talleres y todo eso, ¿no? Entonces, este trabajo también requiere mucho análisis. O sea, también es lo que les decía del modelo, no es simple, ¿va? No es que me voy a sentar y en una tarde voy a elaborar un plan, sino que esto puede hacer que haga estudios y con esos estudios, pues, proceso la información y tengo elementos para formular ese plan, ¿verdad? Entonces, como bien, miren las violencias: violencia juvenil, violencia armada, violencia de género, tráfico ilícito y trata de personas, y la prevención de lo local y los efectos de desastres naturales y cambio climático. Son como 7 grandes áreas donde se busca incidir, ¿verdad? Y aquí está un poco como esas grandes áreas, ¿no? 7 más bien, ¿verdad? Donde está separado, ¿verdad? Y se agrega la prevención del consumo de drogas, porque es una problemática específica, ¿verdad? O sea, sí se separa eso, digamos, y como le decía, que hay un debate, ¿no? O sea, es legalizar las drogas y que supuestamente dicen algunos eso mágicamente va a acabar con el narcotráfico o con la narcoactividad, ¿verdad? Que es como la varita mágica, pero eso que tanto, digamos, también atiende el problema de consumo de drogas, ¿verdad? Y entonces, si usted ataca solo la oferta, pero no ataca la demanda, ¿verdad? Eso, lo de la narcoactividad tiene mucho que ver con cómo se organiza esa oferta, ¿no? ¿Verdad? Pero eso no va a hacer desaparecer, el tema debería hacer desaparecer ese consumo de drogas, o por lo menos controlar ese consumo de drogas que tampoco se controla, ¿no? Y los temas de prevención de lo local, que esto siempre implican trabajos más comunitarios, ¿no? Por ejemplo, cuando uno estudia los datos, digamos, de violencia en el país, se recuerda que ya lo vimos un poco, eh, en las áreas indígenas hay menos violencia, ¿no? Y eso tiene una explicación comunitaria, de variables comunitarias. ¿Por qué hay menos violencia en las áreas indígenas? ¿Qué experiencias podríamos rescatar de ahí que son válidas, ¿no? Entonces se ha hecho eso, ¿no? Sobre todo en ciertos programas que se conocen como policías comunitarias, ¿verdad? Y aquí está un poco las referencias de dónde sacamos esta información, ¿verdad? Algunos textos donde nos basamos para hacer esta presentación. Entonces, básicamente eso sería, ¿verdad? Entonces yo voy a parar ahí y les dejo la palabra, pues si quieren ustedes preguntar respecto a este último tema, si quieren reflexionar sobre algunas cosas que vimos en el curso. Pero sí me gustaría que participaran todos, por lo menos escucharlo, porque esto realimenta la dinámica que tenemos en la clase, ¿no? Y es importante para uno también, ¿verdad? Para, digamos, conocer digamos, pues cómo desarrollamos los cursos, ¿verdad? Que al final son temas tan complicados y que no es fácil sintetizar ciertas cosas, ¿no? Entonces, hay que leer mucho, hay que tener también una experiencia, digamos, acumulada, porque no solo es una experiencia de leer teoría, ¿no? O sea, también me ha tocado participar en algunas cuestiones concretas de instituciones o la cooperación, entonces eso le da a uno otra visión de los temas, ¿no? Que no es tan fácil también a veces llevar a cabo ciertas cosas, hay que considerar otras variables, ¿no? O sea, que son más políticas, a veces para cuando uno quiere aplicar o llevar a cabo ciertos planes, ¿no? Bien, entonces les dejo la palabra, ya les digo. Y aprovecho para decirles, miren, ayer nos mandaron una cosa, que ustedes ya saben cómo es esto. Em, ya están a sus correos, les llegaron las boletas para hacer evaluaciones, ¿verdad? Entonces les pido por favor que revisen y hagan la evaluación por lo menos de los titulares, ¿verdad? Entonces, y ahí pueden ustedes pues complementar con eso, ¿verdad? Porque realmente lo correcto sería que estas personas que están en esas comisiones los buscan a ustedes, pero lo mandan así y si no lo hacen, o sea, los estudiantes a quien afecten es al docente, ¿verdad? No a los que están metidos en organizar esas cosas. Y es importante, ¿no? O sea, este, que ustedes hagan eso. Entonces están en sus correos y pueden ustedes llenar en mi caso, la mía, por ejemplo, está en sus correos y queda en cuadro, ustedes ya saben, y la llenan. ¿Ok? ¿Sí? Ok, licenciado. Ahí estamos, entonces ya, como le digo, le dejo la palabra. Pueden opinar sobre esto, sobre el curso, sobre algún tema que quisieran por lo menos discutir ya en esta última clase. A ver, les dejo abierto el micrófono.
Pues en sí sobre el curso, bueno, de primero la clase. Sí, gracias por el repaso, Lick, porque creo que ya quedó claro la diferencia, como que la sabía, pero no la había dejado tan en claro yo. Sobre el curso en general, pues agradecerle nuevamente por un semestre, eh, lo voy a decir así, enriquecedor, o sea, la cátedra con usted siempre es así. Creo que del semestre para mí fue el curso el mejor curso, ¿va? Entonces, agradecerle también el empeño que pone en explicarnos a todos los teóricos, así que se vaya como por pasos, ¿verdad? De los documentos y su constancia. Ya ven, gracias, Andrea. Sí, también buenas dudas, ¿verdad? O sea, bueno, me gustaría escucharlos a todos, ¿verdad? Cualquier tema que quieran comentar. Am, bueno, yo realmente por ahora no tengo dudas, pero igual agradecerle por la clase, licenciado, porque como dijo Andrea, esta es una de las mejores clases que hemos tenido, la verdad. Creo que su clase nos ha ayudado a entender mejor todo lo que tiene que ver con los tipos de violencias. Teníamos una idea muy básica, se podría decir, sobre lo que es la violencia, sobre cómo se presenta, sobre cómo las personas lo previenen, pero su clase pues nos ha podido, nos ha ayudado a que nosotros tengamos un mayor conocimiento, más profundidad respecto a que pues, la violencia no es solo una, que se presenta en diferentes tipos, que la prevención es distinta, sobre la criminalidad y demás temas que en realidad son muy importantes para nuestra carrera y que pues están muy presentes en la sociedad guatemalteca. Entonces, pues no, realmente no tengo ninguna queja respecto a su clase. Creo que con el poco tiempo que tuvimos usted nos ha enseñado todo lo que pudo y pues gracias por eso, Lick. Bueno, gracias a ustedes también. Sí, además, pueden opinar también sobre alguna temática, ¿verdad? Que no hubiéramos abordado o algo, no sé. A ver, Kevin. Tengo el transmetro, así que no sé qué tanta bulla puede escuchar de fondo, o que Sí. también se escuche, pero vea, yo tenía varias dudas. A lo largo de la clase hemos estado tratando el tema de la violencia y todo eso, y creo que me voy a ir con las dudas que voy a tratar de resolver por mi propia cuenta, pero hoy estaba mencionando algo que ya repetí en otras clases, pero que hasta ahorita me estaba haciendo un media, es sobre cómo es que los países con mayores desigualdades sociales son aquellos que tienden a ser más violentos, porque Ujú. creo que es una hipótesis que todavía yo no sabría explicar, no voy a poner a tratar de hacerla, pero justo ayer estaba viendo Parasite y ayer a mi casa, esa película la he tratado de ir viendo, me gusta, es una de mis películas favoritas, pero la quería ver y como ahora trabajo casi que no me queda tiempo, entonces llevo como 4 o 5 días viéndola por pedazos Mm, y me gusta Fahrenheit dijo, ¿verdad? mejor Fahrenheit. Ok. de Bong Joon-ho, que es un Sí, sí. sociólogo de este, entonces el ver la Sí, película y ver cómo es es que que la está la película sobre el libro de Kadik, pero no, ya sé. Usted habla sobre el documental de Columbine, no, el no, no, documental sobre el 11S, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, la película, el que thriller le que oigo basa, así un poquito a lo lejos. me escucha mejor, tal vez así. Ujú. Ok. Voy a Ahí tratar de mejor, hablar lo más ahí le fuerte oigo posible. mejor, ahí le oigo mejor. Pero sí, me hace mella el ver lo de las desigualdades sociales, es algo que voy a tratar de seguir buscando, pero quería preguntarle a usted, preguntarle o saber, ay, ¿por qué yo era un niño? Eh, pero lo voy a hacer más fácil. Hay sociólogos guatemaltecos o académicos guatemaltecos que han tratado el tema de la violencia desde una perspectiva de desigualdad social, como para poder leerlos o tener una idea y, no sé, tratar de investigar un poco más al respecto, porque sí me interesa bastante ese tema en específico. En la clase anterior estábamos hablando de segregación en los Estados Unidos, no sé, medio lo mencionaron, el problema de la esclavitud y ese tipo de cosas lo tocaron de manera vaga y me puse a buscar en Gemini un poco más del tema porque era sobre una Ujú, lectura que yo no hice. ujú, Entonces, viendo un poco de eso, hay muchas cosas que se comparan en el modelo americano de desigualdades sociales y que se replican en violencia y lo estaba pensando
ahorita que usted estaba mencionando lo de las desigualdades sociales, se me hizo interesante de que tanto Estados Unidos como nosotros tenemos ese pasado como de segregación social que produce más violencia entre los grupos, ¿verdad? Entonces Ujú, quería saber si existe algún tipo de estudio relacionado o algo así para poder profundizar más de manera personal, porque las clases lastimosamente se acabaron antes de tiempo. Entonces, sí, eso. ujú. Ok, lo escucho y le respondo tal vez ya dos o tres preguntas. Em, a ver, los demás, los que no han hablado, gustaría escuchar su opinión o preguntas, dudas. A ver, José, no sé si tiene algo que agregar o Yesenia. Pues, bueno, en realidad yo creo que todos saben y usted también que este es mi tema, ¿verdad? El tema Ujú, de su clase es lo mío, es lo que me apasiona desde siempre. Y no sé, como lo mencionaba alguien, yo también estoy de acuerdo, yo creo que es la mejor clase de todo el semestre. Em, Sencillamente porque usted hace su trabajo, ¿verdad? O sea, sin mencionar nombres, ¿verdad? Pero, pues sí, o sea, fue responsable con los tiempos y demás, y se agradece mucho la entrega, digamos, y que en realidad, o inclusive traer temáticas, que nos importan a todos, ¿verdad? Porque a veces un poco en temas teóricos, personalmente a mí me hace como de, ah, sí, la teoría de 1800 que, ok, qué chido, ¿cómo se llama? Pero hablar, por ejemplo, de la narcoactividad en Guatemala actualmente. Son problemas palpables que nos despiertan interés particular, ¿verdad? Porque nos afectan directa o indirectamente o están presentes en la coyuntura y pues nosotros somos naturalmente analistas, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿verdad? Hablar de sobre violencia y paz en general en Guatemala nos despierta mucho interés. Entonces, sumado a que ha sido responsable con la cátedra, pues, da el resultado de 10 de 10, ¿verdad? Entonces, sí. mencionar también que se nota que está actualizado, digamos, no estamos hablando de nuevo, ¿verdad? De la teoría de 1800, sino que se encuentra o se nota su experiencia, digamos, en cuestiones institucionales, ¿verdad? Porque, bueno, yo no trabajo directamente en eso aún, ¿verdad? Pero mi círculo cercano y demás sí. Y pues hablando de cuestiones institucionales, ¿verdad? De programas, de cuestiones incluso que rozan en cuestiones de consultorías, no sé, ¿verdad? O sea, siento que pertenece, digamos, a ese gremio, entonces se siente como la actualidad, digamos, de cómo se manejan las cosas. Entonces, eso a lo mejor también mencionar que el tema más interesante para mí durante el semestre fue eh, el tema del narcotráfico, ¿verdad? Porque Ujú, siento que usted está muy al día también como yo, entonces ujú, es muy interesante, ¿verdad? Entonces, ujú, por sí. digamos, Le por... recomiendo un libro, solo que le Sí, interrumpa. sí. Si le interesa el tema, es un profesor colombiano, pero él da clases creo que en Cornell, me parece una universidad gringa, Ajá. O Princeton, no sé. Se llama Más plata que plomo. Es un libro Ok. muy interesante. Es reciente, como de 2018 por ahí, y él hace un Ajá. análisis y discute mucho este tema de que yo, como se notará, y no sé cuál sea su posición o lo que haya leído él sobre el tema, sobre la legalización, ¿verdad? Él lo ve, no lo descarta, pero sí tiene una visión crítica de eso. Y es un libro muy interesante para entender, digamos, lo complejo que es este tema de la narcoactividad, ¿no? Y desde un enfoque, digamos, tratando de hacer incluso una teoría para entender eso, ¿verdad? Muy interesante. Bueno, pero Más plata que plomo se llama. sí, ahorita se me fue el nombre pero es un colombiano, él. Ok, A ver. vamos a notar. Gracias. Pero en conclusión, eso, ¿verdad? Ese fue el tema como que más despertó como el interés, me atrevo a decir que incluso de todos. Y nada, la única cosa que yo diría que sí deberían a futuro, si tenemos el siguiente semestre o con los futuros grupos, es que ya no usemos Zoom porque sí da un poco de flojera eso de desconectarnos y todo. El Meet Sí, le sirve a todos, entonces eso sí, es lo único como constructivo, digamos, sí, de resto, muy bien. sí, Así sí, que eso. directo en descargo eso les diré que también está comprobado que
por razones también pedagógicas, ¿verdad? Se para un rato y uno necesita refrescarse también porque hablar tanto. Y también la gente ya la está hablando una hora, ya no. Entonces, para eso me ha servido. Y para controlar mis tiempos, es que yo también tengo a veces que hacer otras cosas y pum, eso me obliga a que ya tengo que cortar porque la máquina me avisa. Pero sí, ¿verdad? Tratamos, sí, por eso básicamente es que he usado el Zoom. Bueno, no sé, pues siga. Si quiere agregar algo más, no sé si ya ahí terminó, quería agregar otra cosa. Ah, no, sí, eso, ¿verdad? Y únicamente, pues, gracias por su compromiso, ¿verdad? Que al parecer cada vez es menos, más, digamos, hace falta más en los licenciados, ¿verdad? Entonces, pero se agradece que el compromiso y nada, eso. Ok, gracias, ¿no? Y sí, también tiene que ver, digamos, con lo que complementa también las clases, se los digo, son las lecturas, ¿no? O sea, un poco va en la línea de la respuesta a lo que me preguntaba aquí. Las lecturas tocan esos temas, ¿verdad? Y los textos, y ahí disculpen la propaganda, pero en uno de los textos que les puse en el programa, ¿verdad? Yo abundo sobre ese tema de la narcoactividad, una publicación que hicieron en Bogotá, ¿verdad? Es un libro colectivo regional y lo hicieron en Bogotá y el capítulo de Guatemala lo hice yo y ahí va a encontrar datos, va a encontrar gráficas y habla un poco de la experiencia de FISIC en Guatemala, ¿no? Es un texto que hice como en el 2016, ¿verdad? Si a usted le interesa el tema, pues porque ahí trata un poco de enfocar esa teoría a Guatemala, es decir, cómo están funcionando eso. Lo pueden revisar, ahí está en internet, ¿verdad? Está en internet, ahí puse la referencia en el programa. Y otro texto que hice de las maras, pero eso no está digital, sino que ese está ahí en la escuela, hay un ejemplar, ¿verdad? Si quieren revisarlo. Que no sé si usted estuvo en la clase anterior, pero hablamos un poco de las maras y me basé un poco en ese texto, ¿verdad? Entonces, un poco para ahondar, ¿verdad? Porque también, miren, también la docencia tiene que ver con, agradezco sus comentarios, pero también tiene que ver con, también eso es importante, ¿no? Que si uno va a enseñar un tema, tiene que haber investigado sobre ese tema, ¿verdad? O sea, y muchos docentes no han investigado, entonces eso complementa y les sirve a ustedes también, ¿verdad? Ustedes, cuando ustedes investigan, ustedes pueden recibir mucha teoría, pero si ustedes no investigan, o sea, no van a aprender a cómo aplicar esa teoría en el tema que ustedes están investigando. Pero eso es un ejercicio que uno lo aprende haciéndolo uno mismo. Eso no se lo va a hacer ChatGPT, ¿verdad? Ustedes meten a ChatGPT, el ChatGPT a través de una serie de algoritmos le genera un texto, ¿verdad? Pero esa investigación no la está haciendo usted, ¿verdad? La está haciendo el ChatGPT. Entonces hay que usar esas herramientas, pero hay que entender que también es muy importante la investigación de estos temas para que uno pueda profundizar, ¿verdad? Y eso implica estudio, ¿verdad? Implica compromiso. O sea, yo los textos que les puse ahí, más allá digamos, evaluaciones que hay que hacerles, a mí no me gusta ese rollo, pero hay que hacerlo, ¿va? Y porque no queda uno bien con nadie, o sea, así es, ¿verdad? Pero son para que lo lean los textos, ¿verdad? Son para que profundicen en los temas, no están ahí de gratis, ¿no? Por ejemplo, en la pregunta que me hacía Kevin, le digo así claramente, ahí están los documentos. Por ejemplo, el texto de Matilde, que les puse el libro completo, ella es socióloga, ella aborda con enfoque sociológico todos estos temas, ¿no? Y trata de relacionarlos. Y en las últimas tres lecturas que le di son del caso guatemalteco, ¿no? Un texto de Camus, otro de otro autor que discute otra gran pregunta que en algún momento la discutimos en la clase, pero ese texto la aborda específicamente si la violencia en nuestra sociedad es producto del conflicto o no, ¿verdad? Que muchos, hay teorías sociológicas que dicen eso, ¿va? O sea, en Guatemala, que somos violentos por el conflicto, pero eso se puede poner a debatir, ¿no? Sin duda el conflicto generó un contexto. Y es algo que yo abordo en este texto que les digo de nuevas dinámicas del crimen, se llama el texto, en Guatemala y la experiencia de la CICIG. Y lo pueden revisar. Y yo abordo esa pregunta, abordo qué tanto eso es herencia del conflicto, que sin duda les aclaro, sin meterme ahorita en debate, lo tiene, pero no explica todo, no explica todo. Y ahí, por supuesto, este enfoque, yo traté de darle aquí el enfoque de sociología de la violencia, que es muy específico, ¿verdad? Pero hay también una sociología que se llama criminal, ¿verdad? A quien les interesa eso, pues, y que es muy parecido al final, lo que le llamamos sociología criminal, fíjense ustedes, es muy parecido a lo que le llaman criminología. Yo diría que es casi lo mismo, es una cuestión de que unos usan un nombre, usan otro, pero también es muy interesante, ¿no? Para quienes les gusta el tema, les interesa eso, también, ¿verdad? O sea, la criminología es una ciencia, pero es una ciencia que aborda el crimen no desde un punto de vista policial, sino lo aborda desde un punto de vista, digamos, social o sociológico, es decir, las causas del crimen, cómo se combate el crimen, ¿verdad?
Y a mí que me gusta darle referencias de series, no sé si han visto una serie que está en Netflix, es muy buena, basada en un libro, que es Criminal Minds. No sé si la han visto, alguno de ustedes. No sé si José, que le gusta el tema. No sé si la ha visto. Esta serie es muy buena, licenciado. Yo Hay no un la he primer, Sí, visto. sí, concuerdo. ¿Dónde hay un está? está en Netflix. Ah, va. Hay un primer capítulo de una chava que es estudiante de sociología, así para que miren, ¿verdad? Conoce a un chavo que es un profiler. Un profiler es un cuate que investiga crímenes seriales, ¿verdad? Y son jóvenes y se gustan y el chavo es así todo formal y ella es así toda media hippie, ¿verdad? Como se supone medio que deberían de ser los estudiantes de sociología, ¿va? Entonces, hay un momento donde empiezan a hablar de crimen y ella menciona a Durkheim, ¿no? Entonces yo cuando vi me gustó, ¿verdad? Y habla de Durkheim y todo, ¿verdad? Y está interesante, ¿verdad? Lamentablemente solo son 2 temporadas, ¿verdad? No sé por qué no hicieron más, pero ven cómo estos temas también creativamente nos pueden llevar a... Nos podemos aprender de diferentes maneras, pues, o sea, no crean que yo soy un tipo cuadrado que solo leo libros, ¿no? Claro, o sea, los libros me encantan, ¿verdad? Y no podría ver sin los libros, pero hay muchas formas ahora de aprender, o sea, ustedes tienen una serie de elementos, pero su forma de, ustedes están inundados de información, pero su forma de discriminar si esa información es conocimiento o no lo es que tengan también este background de lecturas y de experiencia y de análisis, porque si no uno se queda con cualquier cosa, ¿verdad? Y ahorita que estamos tan inundados de los youtubers y los influencers, esa amenaza es muy, si no vean ustedes lo que está pasando en el mundo, ¿no? Cada vez el conocimiento no proviene de las universidades, sino proviene de fuentes que no son fuentes de conocimiento. Léase las universidades, léase los académicos, léase los libros, sino proviene más de información así producida por un algoritmo que al final manipula la información de una forma que es más con fines por un lado políticos, pero por un lado también comerciales, ¿no? Y entonces es muy fácil ahora sustituir el estudio por solo estar viendo fuentes que no son, que son informativas, pero que no son conocimiento, ¿verdad? Entonces yo por eso siempre les pongo textos y no es porque sea anticuado, sino porque, o sea, ustedes, un sociólogo también, se los digo, una socióloga, tiene que tener su biblioteca si quiere ser un buen sociólogo o una buena socióloga. No importa que sea biblioteca PDF, pero que por lo menos tengan biblioteca, ¿verdad? O sea, no solo basarse en youtubers y informaciones así, ¿verdad? Con TikToks, ¿verdad? Porque está bien, o sea, no hay que rechazar eso, ¿verdad? Puede ser útil, ¿verdad? Yo en mis clases les he puesto textos, ¿verdad? Perdón, videos y cosas. No soy ajeno a eso, pero debe haber una valoración crítica de esa información que estoy recibiendo de esas fuentes. A ver, Andrea. Sí, disculpe, yo tenía como una duda ahorita que mencionaba, es que yo he visto, creo que a lo largo del curso y también con otro licenciado, que mucho de de los tipos de violencia que se están generando ahora y del aumento de la criminalidad es también por la forma en la que se percibe la autoridad, ¿verdad? Entonces, como un tema o bueno, como una pregunta, yo sé que es tal vez un poco difícil de contestar, pero ¿usted qué considera que se debe este tipo de la percepción de autoridad, pero en temas intergeneracionales? O sea, como que usted percibe la autoridad de forma distinta a la que lo hace nuestra generación y por eso nuestra generación quizás pueda cometer o aumentar en la tasa de delitos o algo por el estilo. Entonces, y también si tiene algún tipo de texto que recomienda leer acerca de eso. De la autoridad. Así, como Ajá, que, como sí, de la autoridad, de la percepción de la autoridad que tenemos y si eso afecta o no las tasas de criminalidad, ¿verdad? O es debido a otros factores. claro, bueno, sí, en términos generales lo hemos tocado en el curso, lo que pasa es que tal vez no hemos aterrizado cada cosa, pero tiene que ver mucho, digamos, con el deterioro institucional, ¿va? O sea, la gente ve a un policía, por ejemplo, y eso no es solo de su generación, es en general, y le tiene miedo. O sea, en vez de decir, este me va a cuidar, este me va a joder, ¿va? O sea, en sociedades como estas, pero es un deterioro del régimen, del sistema. Ahí lo que Weber llamaba, se ven como ilegítimos, ¿verdad? Entonces, sí, así va estudiado. Busque un texto si quiere entender el concepto de autoridad sociológicamente, hay un texto de un sociólogo que se llama Robert Nisbet, ¿verdad? Robert Nisbet se llama el texto
¿Cómo se llama? Permítanme. Es que no lo tengo aquí a la mano, lo tengo en mi biblioteca, pero no lo tengo ahorita a la mano. Pero es Robert Nisbet y él analiza ahí varios conceptos de sociológicos y un concepto que analiza es de dónde viene el concepto de autoridad sociológicamente, ¿verdad? Entonces, es un libro de hace unos años, pero léalo, ahí va a encontrar, si usted quiere una explicación sociológica de la autoridad, ¿verdad? Como un marco para entenderlo. Y en Guatemala, pues han hecho los famosos estudios de percepción, ¿verdad? Están los estudios de percepción que ha hecho, yo puse en el programa, creo que cité uno de esos estudios, si lo quieren buscar, que hizo el PNUD, porque esto tiene que ver, también el tema de la criminalidad, yo les decía, y tiene que ver mucho con lo esto del modelo del Bukel, tiene que ver con esto de la percepción, ¿verdad? ¿Es exitoso, digamos? Puede ser que sí, pero es más la gente lo percibe más exitoso de lo que es. Y el tipo lo sabe y tiene un ejército ahí de youtubers, ¿verdad? Y de bots que lo están bombardeando a usted con eso, ¿verdad? Entonces, sí es, en efecto, sí hay eh, la percepción tiene que ver mucho con eso, los estudios de percepción, ¿verdad? Y en Guatemala se han hecho estudios de percepción de la violencia y la criminalidad. Y lo que ha mostrado, yo creo que lo mencionaron las maras, es que un 60% de la gente le atribuye la violencia en la ciudad a las maras. Y ya vimos con datos que no es totalmente cierto, ¿verdad? Lo cual no quiere decir, aunque en El Salvador sí, quizá ese dato en El Salvador sí es válido, porque ahí la principal fuente de violencia han sido las maras. Pero en Guatemala hay otros fenómenos, otros generadores de violencia. Bien, yo vi que ahí que levantó la mano José, no sé qué preguntar algo. Sí, nada más, digamos, como para de- eh, decirle un poco también a Andrea o hacerla, digamos, como traer eso a la mesa, que Guatemala tiene un contexto, digamos, particular con respecto a eso, a la percepción de autoridad intergeneracional, digamos. Por ejemplo, esto es algo muy empírico, digamos, no está fundamentado en ninguna investigación acá sociológica, pero es interesante, digamos, cómo, por ejemplo, la generación de nuestros papás, digamos, o de nuestros abuelos inclusive, tenía una percepción, por ejemplo, del ejército, digamos, diferente por el contexto de la guerra civil. Es decir, nosotros ya somos, yo creo que la mayoría, si no es que todos, los del salón, digamos, somos ya gente nacida en tiempos de paz, ¿verdad? O sea, ya incluso nacimos cuando ya los acuerdos ya estaban hasta firmados y implementados y demás, y el ejército nunca conocimos, por ejemplo, a un ejército acá, Eh, eh, Perdón, José, si ajá, quiere, no es esto del Zumba, pero quieren que nos conectemos unos 15 minutos para cerrar, pues ya me picaron ustedes. ¿Les parece? muy bien. Bueno, pero inmediato, o sea, solo nos desconectamos y nos vamos a conectar.
¿Ya me escuchan? Sí, Sí, sí. licenciado. Sí, bueno, continúa, estaba hablando usted, José. Sí. Se me olvidó. Pues eso, ¿verdad? La percepción de la autoridad, en Guatemala tiene un componente también histórico del contexto de la guerra civil. Como decía, ¿cómo se llama? Hay digamos, nuestros papás tienen una percepción, por ejemplo, de la Policía Nacional, ¿verdad? No una Policía Nacional civil, sino de la Policía Nacional, eh, diferente a lo que nosotros tenemos como nuestro referente de la policía, ¿verdad? Entonces, y entre más atrás en el tiempo nos vayamos, más se modifica, digamos, el relato. Por ejemplo, a nuestros abuelos, digamos, a lo mejor tienen una opinión positiva del ejército por todo el bombardeo de propaganda que tuvieron durante sus veintes, ¿verdad? O cuestiones por el estilo. Entonces también hay que tener en cuenta eso, el contexto eh, histórico de cada generación para saber cómo va. Nosotros a lo mejor la generación nuestra ya ve a una Policía Nacional Civil débil, que no hace nada, que lo asociamos con corrupción, con muertos de hambre, incluso, ¿verdad? Entonces, mientras que a lo mejor nuestros papás veían a la Policía Nacional como alguien de cuidado, o sea, como no te puedes meter con ellos o que son, desaparecen gente, cosas así, digamos, entonces, pero eso, el contexto histórico de cada generación es importante a la hora de evaluar eso. Sí, no, es importante. Em, Les mandé ahí la referencia del libro ese de Ruben Nisbet que preguntaba Andrea, ¿verdad? Ahí lo pueden buscar. Sí, efectivamente tiene que ver con algo generacional y es que en general también, pero el temor, digamos, de la violencia, el contexto de violencia en los 70s, 80s, todo esto era más una violencia política, ¿no? Ahora ya es un contexto de una violencia social distinta, ¿verdad? Ya no tanto política, pero sí, efectivamente, esa percepción tiene que ver también con la historia del país, ¿no? Aunque le voy a decir, le voy a dar un dato, yo sé que esto es contrario a lo que dicen algunos colegas. Cuando se hace la evaluación de qué autoridades la gente confía más, el guatemalteco, ¿verdad? Y no pasa solo acá, pero en Guatemala específicamente, aparece la iglesia y seguido el ejército. El ejército es muy bien valorado, no la policía, o sea, con la policía sí hay una percepción muy negativa de las personas, pero el ejército sigue siendo altamente valorado. De hecho, ¿qué dice la gente? Ustedes lo ven. Cuando está la delincuencia, ¿por qué no sacan el ejército de las calles? Dice. Lo primerito que dice. O sea, todavía para el guatemalteco común el ejército es un referente de autoridad, de seguridad. Y tiene que ver con que hemos sido sociedades militarizadas, ¿no? O sea, sin duda tiene que ver. A la gente le encanta desfilar. Díganme ustedes si no, ustedes desfilaron en la secundaria o en la primaria. Imagino que sí, ¿no? Y a los cuates les encantaba, eso me recuerdo a mis compañeros, les encantaba marchar. Entonces sí tenemos una visión muy militarista, digamos, en Guatemala. Bien, no sé si quieren agregar algo más. A ver, Yesenia, que no ha participado, a ver si quiere preguntar algo o comentar algo.
Ujú, 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 ujú. Ok, gracias, Alejandra. Sí, pues uno trata de darle sus... Mira, si usted da la clase de sociología, pues independientemente de gustar o no a la gente, ¿verdad? Tiene que hablar de sociología, ¿verdad? Mucha gente se pone a hablar casacas y no habla de sociología, ¿verdad? Entonces yo trato de que los textos que les doy, quizá algunos, no sé, no hay que se quejaran de eso, pero tal vez algunos pueden parecer aburridos, no sé, o quizá no, pero son textos de sociología, ¿no? Son textos serios, o sea, yo no les voy a dar cualquier cosa, ¿verdad? O sea, tengo un tamiz para filtro un poco lo que les doy. Por supuesto, lo que yo les doy hay mucho más que leer, ¿verdad? O sea, yo les he dado capítulos de libros, pero ustedes pueden leer todo el libro, ¿no? O sea, entonces eso ya es un compromiso, ¿verdad? Se los dejo ahí también un poco como sugerencia, ¿verdad? Porque uno tiene que profundizar. Y como les digo, con lo de las redes sociales y toda esta información, pues hay que tenerla en cuenta, hay que usarla, son recursos, son herramientas. De hecho, lo que estamos usando ahorita es una herramienta tecnológica, pero no sustituye lo otro, ¿verdad? No sustituye el estudiar, el formarse uno mismo, el leer, el investigar, ¿verdad? Porque no es solo leer libros, ustedes en un momento tienen que hacer una investigación y podrán ahondar y cómo aplicar esas ideas, ¿verdad? De eso se trata, ¿verdad? Entonces, eso sí, sí manténganlo en la carrera, ¿no? Y hay que hacerlo. Yo este tema conozco un poco porque sí lo he trabajado, ¿verdad? O sea, entonces, pues tengo un cierto manejo de alguna información y todo. Y los últimos textos que les di, por ejemplo, ese de Dinosaurio Reloaded, el primer capítulo que van a leer, pero el texto toca otras violencias. Ese es un libro que es fácil de conseguir, está en PDF, lo pueden bajar si lo quieren leer. Pero el primer capítulo aborda esa discusión de conflicto y violencia en Guatemala, ¿verdad? ¿Qué tanto eso es cierto? ¿Qué tanto la gente se aboca por la famosa mano dura, ¿verdad? Y qué tanto eso lo sigue pidiendo la gente. Lo ven ustedes con el modelo de Bukele, que ha sido muy discutido. Me hubiera gustado, no sé si lo han trabajado en otras clases con ese enfoque sociológico. Yo un poco lo he mencionado y la última lectura se las di precisamente para que tengan un poco más de referencia. Por ejemplo, en términos generales, ese modelo no va a acabar con la violencia, eso les he dicho. Pero explicarle a la gente por qué no va a acabar con la violencia, a los que solo ven comentarios de Facebook o solo ven YouTube. Créame que ustedes ya se habrán dado cuenta, no sé si se les ha tocado, es dificilísimo que tenemos que discutir todos esos temas. Tendría que hacer todas estas lecturas, por lo menos que yo les he dado, y otras más, porque si no, diga lo que usted le diga, no lo van a entender, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con eso? Que un caso como ese muy específico, en general de la violencia que se tiene que discutir, sea las pandillas, sea la narcoactividad, hay que tener ese background de análisis, de conocimiento, de lecturas, para poder uno entenderlo, si uno lo quiere entender de lo que estamos estudiando acá, porque al final no estamos solo haciendo esto por hacerlo, sino que estamos estudiando una carrera. Aunque estamos en lo virtual, no olviden ustedes que esto es una universidad y estamos, aunque sea virtualmente, en un salón de clases, ¿no? Y estamos aprendiendo una ciencia social. Entonces ya a veces eso se olvida, ¿no? Entonces siempre hay que mantener también el objetivo académico, ¿verdad? Que es lo principal, ¿verdad? Y que lamentablemente en todas las disputas políticas, ideológicas que hay se pierden, ¿no? Y lo otro con lo que también hay que tener mucha prevención es con el debate, es con la influencia ideológica, ¿no? Yo puedo tener mi ideología y es totalmente respetable, pero el análisis ideológico no es, o el enfoque ideológico no es análisis sociológico. Y mucha gente no tiene clara esa diferenciación, ¿no? Confunde su rollo ideológico o partidista con un análisis sociológico. Y a veces es fácil que mucha gente se complazca con eso porque no es lo mismo echarse un rollo así muy light que a veces adornarlo con cierto rollo ideológico. Y algunos confunden, este sí sabe, pero lo que le está echando es rollo ideológico. No les está dando un elemento de análisis teórico, conceptual de los fenómenos, ¿verdad? Entonces, también tengan prevención contra ese tipo de digamos, de discurso. Y también lo vamos a ver, yo no sé si les doy el otro curso es teorías sociológicas
de Guatemala, que el nombre no me convence mucho, pero ahí se aborda mucho también las modas intelectuales, ¿no? Porque también en las ciencias sociales hay modas y muchas modas que están de ahora, que se han puesto los vocablos, que se ponen que de colonizante, que de colonial y muchas pendejadas de esas. Ojo, porque mucho no es análisis sociológico, es un análisis ideológico, disfrazado de análisis sociológico. Entonces, y cómo discernir eso es muy difícil porque es lo que está de moda, es lo que está, muchos lo traen y lo repiten, pero sin un cuestionamiento crítico de por qué estamos estudiando eso. Y ojo, con eso no estoy diciendo que no haya una crítica al etnocentrismo, que no haya una crítica a lo europeo, una crítica a lo occidental, porque eso existe, ¿verdad? Si quieren leer un poco de eso, hay un sociólogo famoso, ¿verdad? Pueden leer mucho, pero que habla mucho del etnocentrismo en ciencias sociales, que es Immanuel Wallerstein, ¿verdad? Un sociólogo alemán, ¿verdad? Y él habla mucho de ese tema, pero de una visión sociológica muy interesante. Y también en nuestro medio se han puesto de moda esos temas, pero nosotros no somos generadores de ciencias sociales, nosotros somos consumidores, ¿verdad? Y entonces, si hay buenas investigaciones, como esto no estoy diciendo que no hay colegas sociólogos que han hecho buenas investigaciones, pero en general nosotros no somos creadores de ciencias sociales, somos consumidores. Y eso no es culpa de nadie, ¿verdad? Nosotros no lo vamos a... Pero debemos de saber eso también, ¿verdad? O sea, entonces, ahora se habla mucho de que si yo hago, se fija mucho en el pasaporte del sociólogo, ¿verdad? Y eso está bien para la gente como Trump que mira la migración, pero a lo que nos debe interesar a nosotros es si una teoría social. Es un poco lo que decía José, ¿verdad? Que a veces he escuchado un poco, no lo digo por usted, pero lo he escuchado en otras clases. Mire, es que ese documento lo hicieron hace tantos años, no importa. Si no leyéramos a Marx, no leyéramos a Weber, no leyéramos a Durkheim, ¿verdad? Lo que me sirve a mí es si esa teoría todavía me explica algo o si yo puedo, haciendo un análisis crítico inteligente, reaplicarla, ¿verdad? En mi contexto, ¿verdad? Más allá de cuando haya sido hecho, porque una teoría puede ser hecha hoy y no me explica nada, ¿verdad? Entonces, pero eso es una cosa que ustedes van a ir adquiriendo con el estudio, con el análisis. Pero sí, lo que hay que es siempre cuando uno recibe sobre cualquier tema, sea violencia, sea otro tema, uno debe tener siempre, ver cuál es la referencia del que le está diciendo eso, si tiene sustento o no lo tiene. Es decir, ¿y cuál es el sustento? Si se basa en una fuente de conocimiento y no simplemente en una fuente light, ¿verdad? Que está diciendo cualquier cosa. Eh, Bien, entonces yo cierro el curso, espero pues que algo les haya sido útil, ahí están las lecturas, también les puse otras lecturas en el programa, y por supuesto, ¿verdad? Ustedes pueden hacer otras, pero créanme que yo le di, en eso van a encontrar la base para profundizar, ¿verdad? Si alguien quiere ahondar más, o sea, esas lecturas le pueden servir de base para profundizar más, ¿verdad? Y, como les digo, no sé, porque la escuela ahorita está en un contexto muy complejo, como va a estar el otro semestre, pero ojalá se mejorara un poco la cosa, y sobre todo en lo académico me refiero yo, ¿verdad? No estoy hablando en política, a mí eso no estoy metido en política universitaria, ¿verdad? Pero sí, pero pues, sin duda afecta. Pero a mí mi preocupación, y eso es lo que yo veo como más crítico, es que se afecte lo académico. Y ustedes como estudiantes, uno como docente o como alguien que pertenece a una comunidad de ciencias sociales, debe luchar por eso, ¿no? Porque se mantenga el nivel académico y el objetivo de la universidad, que es básicamente eso, ¿verdad? Lo demás es secundario, ¿verdad? Incluso la autonomía, esa cosa es secundaria, ¿verdad? O sea, lo importante es que la universidad está siendo formadora de pensamiento crítico, de pensamiento académico, de conocimiento, pues, más bien, y no solo está reproduciendo ideología o está sirviendo a intereses que no son académicos, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces ya, también parte del speech social la que les he hecho ahorita tiene que ver con eso, no tiene que ver con la disciplina porque afecta a la disciplina, ¿verdad? Bien, no sé si quisieran agregar algo más, si no cerramos ahí. Terminamos. Yo sí quería preguntar algo, licenciado. Dígame, Jorge. Este, mm, con respecto a la examen final, zonas, ese tipo de cosas. Ah, bueno, sí, miren, no he tenido tiempo tampoco porque se fue muy acelerado, pero yo espero ya, el examen ya está, ya están ahí las lecturas, entonces nosotros creo que nos pusieron, no sé si el día jueves, Ok, no me recuerdo, pues, tal vez ustedes lo verifican, pero nos pusieron un día, entonces, como ya pusieron ese día, vamos a respetar ese día, pero igual van a tener la misma dinámica, va a estar disponible, ¿verdad? Y ustedes lo entregan posteriormente y yo espero no tardarme tanto ya en entregar las notas, ¿verdad?
por eso no se preocupe. Y le recuerdo, por favor, hacer esa evaluación, ¿verdad? Hay que hacerla, ¿verdad? ¿Verdad? Ok, Entonces, ahí licenciado. la tienen ustedes. Y díganle a sus compañeros que no están, si también, ¿verdad? Se lo recuerdan. Por lo menos de los titulares, ¿verdad? Ya los interinos, pues, ya cada quien si lo quiere hacer o no. Porque no es lo mismo para los titulares que para los interinos, ¿no? Ya queda a criterio de cada quien. Eh, Está bien. Y entonces, yo cerraría ahí y a ver si nos vemos el otro semestre, ¿verdad? Esperaría que... Esperamos que sí, licenciado. Sus clases, como ya les dijimos, siempre son muy buenas, así que no creo que ninguno se quejaría con que usted nos volviera a dar clases. Sí, no, pero no depende solo de mí. Bueno, ustedes también pueden, bueno, yo estoy como titular del curso, o sea, no espero nada problema, pero igual, ¿verdad? O sea, no sé cómo sea la dinámica, ¿verdad? O sea, porque también se vuelve un poco complicado. No para ustedes, pues, no me refiero a los estudiantes, ¿verdad? Entonces, esperemos que sí, ¿verdad? Y como le digo, estos temas nunca se acaban, jóvenes. O sea, yo lo que les di acá fue una aproximación, ¿verdad? Y depende de cada quien seguir profundizando. Bueno, bien, entonces ya estamos solo con el final y nos vemos entonces. Ya estén pendientes ustedes de sus notas y que tengan buenas vacaciones. Ok. Gracias, licenciado, igualmente. Gracias, Lee, nos estamos viendo, José. Bueno, un abrazo, jóvenes. Dios. Igualmente. Adiós y cuídese.